Escribí mi primer libro a los 27 años y estaba listo para publicarlo. La pregunta era, ¿cómo lo iba a lograr si no me consideraba un escritor y las editoriales estaban fuera de mi alcance? He creado este podcast para darte las respuestas que necesitas y las estrategias para lograrlo, y asimismo compartirte mis fracasos, aprendizajes y éxitos como autor publicado y emprendedor. Si tienes un mensaje que compartir con el mundo y quieres convertir tus conocimientos, ideas e historias en un libro que la gente lea, sígueme mientras construyo una vida de la escritura. Mi nombre es Checo Martínez y bienvenidos a Vivir de Escribir. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Vivir de Escribir. Mi nombre es Checo Martínez. Y quiero contarte que estoy muy emocionado el día de hoy porque este episodio del podcast lo voy a dedicar exclusivamente para hablarte acerca de cómo lograr mantener el suspenso en tus historias. Si tú eres de las personas que está escribiendo una novela de misterio o simplemente estás escribiendo cualquier género y lo que quieres es mantener la atención de tus lectores, una de las mejores formas, fíjate, es lograr mantener el suspenso en tus historias. Pero te voy a contar algo antes de decirte cómo puedes tú empezar a implementar estas técnicas dentro de tu escritura. Fíjate, hace algunos años cuando yo comencé a escribir Secretos del Pasado, tenía la firme intención de crear intriga, crear misterio y crear suspenso dentro de mis historias. Pero la verdad, te soy sincero, me daba mucho miedo porque sentía que me estaba metiendo en terrenos que no me correspondían porque nunca lo había hecho antes. Y aparte, imagínate, tenía la creencia de que no me consideraba un escritor. Y esa creencia fue la que me detuvo mucho tiempo de comenzar a escribir mi libro. Y quería meter esas partes de suspenso que mantuvieran a mis lectores atrapados y que pudieran leer página tras página, que mi historia tuviera ese elemento para que pasaran de un capítulo a otro capítulo sin poder soltar el libro. Pero te juro, tenía esa pregunta constante en mi cabeza, ¿cómo lo logro? ¿Qué técnica puedo usar? Porque no conozco a nadie que lo haya hecho antes y pues eso me hacía mantenerme detenido mucho tiempo. Entonces comencé a fijarme en cuáles eran las historias de suspenso que más me gustaban. Incluso había series de televisión porque no necesariamente tienen que ser libros, pero yo recuerdo que en ese entonces mi mayor fuente de inspiración y de mayor consumo eran las series de televisión. Es decir, que los libros yo leía muy poco. Era era de muy pocos libros, ¿sí? Yo creo que me leía en ese entonces como unos 5 libros al año, no como ahorita que ya llevo como 15, pero en ese entonces sí me leía como unos 5 o 4 libros al año. Pero mi mayor consumo de historias pues eran las series de televisión. Entonces identifiqué aquellas que yo veía más y traté de identificar por qué me tenían atrapado. ¿Qué era lo que hacía que yo me pasara de un capítulo a otro capítulo? Entonces, cuando empecé a identificar esos elementos de suspenso, porque pues obviamente el misterio era un conglomerado o un conjunto de muchísimos descubrimientos, pero el suspenso era la clave para mantenerte, digamos, enganchado para que tú descubrieras junto a los protagonistas cuál era la mayor revelación y ahí se descifraba el misterio. Entonces recuerdo que identifiqué esos elementos y cuando me di cuenta de cómo podía empezar a usarlo, lo que hice fue crear un personaje misterioso dentro de mi libro, Secretos del Pasado, que es parte de la serie del Círculo Protector. Y recuerdo que ese personaje era una niña que se aparecía en una ciudad que se llama Sacred Fire, donde se lleva a cabo mi otra serie, Los Misterios de Sacred Fire. Y recuerdo en ese entonces que uno de los personajes que libros después se volvió personaje principal, se encontraba con esta niña que realmente la quería guiar hacia unos descubrimientos. Entonces todos empezaron a pensar que esta niña era una niña fantasma y la verdad, hacer que el lector quisiera saber más sobre esta niña
y empezar a soltar esos detalles dentro de la historia para que lograr mantener la atención del lector, así como que, oye, fíjate bien, esto descubrimiento, este otro descubrimiento y este otro descubrimiento para que te intereses en saber más sobre este personaje. Entonces, esa fue como que la primera técnica que yo utilicé para poder meterle suspenso a mis historias, porque te digo, era algo que nunca había hecho antes, porque pues como nunca lo había hecho, pues me consideraba un inexperto, pero sabía que si no comenzaba tenía que empezar de cualquier forma, o sea, sin tener experiencia. Entonces me empecé a fijar en esas historias. Y esa es justamente una de las cosas que te puedo recomendar mucho. ¿Cómo puedes implementar el suspenso en tus historias? Lo primero que tienes que hacer es identificar cuáles son las series que tú ves actualmente. Pueden ser series de televisión, pueden ser libros, pueden ser incluso novelas gráficas. Identifica cuáles son las escenas que te clavan tanto en la trama que quieres descubrir más, ¿sí? Trata de identificarlas, ¿ok? Una vez que las hayas identificado, fíjate bien en el lenguaje que están usando los personajes, ¿ok? ¿Qué está pasando en esa escena? ¿Qué descubrimiento están teniendo? ¿Cuáles son los tipos de emociones que están experimentando o que han descubierto recientemente que te han enganchado tanto que quieras seguir leyendo el otro capítulo? Porque la historia dentro del capítulo puede ser un poquito vaga o muy monótona, pero conforme se van soltando descubrimientos dentro de la historia, pues esos son la clave para mantener el suspenso para que no logres dejar la historia. Entonces trata de identificar esas escenas, júntalas, repásalas, velas una y otra vez y fíjate cómo las puedes implementar dentro de tu historia. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, ya tienes la estructura de tu libro hecho, o ya la tienes terminada, trata de identificar cuáles son los descubrimientos que vas a, digamos como que vas a dar dentro de tu historia, ¿sí? Agarra tu estructura de tu libro y fíjate bien dónde vas a soltar un descubrimiento, dónde vas a soltar otro, dónde vas a soltar otro. Estudia esas escenas, pero digamos, esto es más que nada para que modeles la manera en la que está la historia, manteniendo el suspenso con los espectadores, ¿sí? No se trata, digamos, de copiar, sino de emular. O sea, la palabra es emular para que tú puedas, digamos, ir implementando este tipo de cosas. Ya, digamos, en las fases de corrección y edición, ya podrás trabajar en algo más avanzado para que le puedas dar forma a ese suspenso que tú estás empezando a soltar dentro de tu historia, ¿ok? Pero de eso se trata, ¿sí? Ve de qué forma puedes aplicar estas formas de crear suspenso dentro de las historias, dentro de tu libro, ¿sí? Pero tienes que tener bien claro cuáles son los descubrimientos que tus personajes van a realizar dentro de la historia, ¿ok? Realmente implementar estas técnicas ha sido una de las formas en las que yo he logrado captar la atención de mis lectores cuando están leyendo Secretos del Pasado, porque es una de las cosas que más me ha hecho, digamos, ser del agrado de la gente, porque la gente realmente se encantan con la historia y eso a mí la verdad me hace sentirme, pues ahora sí que tremendamente agradecido, sí, pero sin duda alguna una de mis primeras incursiones dentro del suspenso y dentro de la intriga fue meter a este personaje que se llama Andrea y es una niña fantasma hasta ese momento, digamos, de la historia. Fíjate, porque estas apariciones dentro de esta ciudad se revela su origen dentro de otra novela que se llama El Remanente, pero sin duda alguna esta fue mi primera incursión dentro del suspenso, porque nadie sabe mucho sobre esta niña. Incluso cuando termina Secretos del Pasado nos deja con muchas dudas, pero ese realmente siempre fue mi objetivo, dejar dudas al lector y dejarlo demasiado intrigado para que se quedara con ganas de seguir leyendo. Y escribir este personaje, como te digo, fue mi primera incursión, porque digamos antes de todo eso yo solo me enfocaba en escribir historias, escribir ideas, pero no fue hasta que me tomé demasiado en serio la idea de escribir un libro que decidí meterme de lleno a redactar
suspenso. Y esta niña, Andrea, le daba ese toque a la historia. Su personaje era uno de los principales suspensos de toda la historia y forma parte de uno de los más grandes misterios en toda la serie del Círculo Protector. Y de hecho también decidí incluir a otro personaje que se llama Sage Walker, porque hay una blogger, que es ella, de lo paranormal, que se dedica a documentar eventos paranormales o historias paranormales o leyendas urbanas dentro digamos, de este universo o dentro de la ciudad de Sacred Fire. Y de hecho, bueno, Sage es un personaje principal en los misterios de Sacred Fire, pero ella aparece en Secretos del Pasado, que es parte del Círculo Protector. Y bueno, el punto es que ella documenta, ella realiza investigaciones y el personaje que se encuentra con la niña se acerca a ella y empiezan a descubrir más y más cosas. Y es justamente ahí donde la historia de Secretos del Pasado empieza a agarrar vuelo y empieza también a desarrollar uno de los más grandes misterios que hemos, digamos, que en mi vida como escritor he desarrollado. ¿Ok? Entonces, algo que puedes hacer es, como te digo, soltar pequeñas revelaciones a lo largo de los capítulos mientras vas avanzando y dejar el principal descubrimiento o la revelación final hasta, digamos, puede ser en las últimas escenas de tu libro, ¿ok? Para crear esa brecha entre un capítulo y otro, y si tu intención es escribir una serie, pues que puedas también crear ese puente entre un libro y otro libro, ¿ok? Para mí, la verdad, ha sido una de las técnicas que personalmente me ha funcionado muchísimo a la hora de redactar mis propias historias, porque es algo que me encanta y es algo que, digamos, con el tiempo he ido dominando. Así que espero que te haya gustado mucho el episodio del día de hoy, que digamos te compartí en este caso mis consejos para que puedas incluir el suspenso dentro de tus historias. Ya me contarás cómo te ha ido con esto o qué te ha parecido el episodio de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Gracias de nuevo por pasarte por acá y escuchar un nuevo episodio. Suscríbete al podcast Vivir de Escribir para que de esa manera recibas los nuevos episodios de escritura, publicación y marketing de libros. Recuerda que puedes descargar tu kit del escritor con las 10 herramientas imprescindibles para iniciarte en el mundo de la escritura creativa y mejorar tus habilidades como escritor. Solamente tienes que ir a publicatuprimerlibro.com/kit-escritor. Soy Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.